consideran que el deterioro cognitivo primario sería precisamente esa disfunción ejecutiva. Que ese fenotipo característico, lo que sería más reseñable sería esa alteración del control inhibitorio. Y luego parece ser que algunos autores consideran que aquellas que tienen la herencia materna estarían más afectadas que las que lo tienen por herencia paterna. Eso es lo que al menos ellos están considerando. Hombre, lo piensas así un poco fríamente y claro, si el varón lo transmite más o menos en la misma frecuencia y cuando se produce esa elongación es más en el de la madre, pues quizá podría ser una razón para que estuvieran más afectadas. Pero todo hay que cogerlo con pinzas. En el caso de los varones, con premutación y sin fastas. ¿Por qué he elegido esto? Claro, las personas que tienen un trastorno neurodegenerativo parece que se podría pensar que es lógico que entre todas las muchas alteraciones y muchos síntomas que tengan tuvieran esa alteración ejecutiva. Pero claro, si cogemos ese subgrupo de varones que no lo han desarrollado y vemos que también hay un deterioro de la inhibición, como dice este autor, pues a lo mejor es que eso es algo como muy sintomático, ¿no? Y el otro día lo comentaba, yo he leído en algún artículo que la frontera la ponía en las 100 repeticiones, pero el otro día lo comentaba y decía, bueno, no está tan claro, pero bueno, yo lo he puesto porque en algunos artículos sí que aparece. De todas maneras, lo que vemos es que esa revisión bibliográfica, todavía los resultados no son concluyentes, tenemos que seguir investigando. Ahora voy a dar los datos de este estudio piloto que llevamos a cabo en el 2010. El problema era que nuestra muestra era muy pequeña. Era un grupo muy pequeño, muy heterogéneo, en cuanto a edad, en cuanto a otra serie de factores, y que quedaba restringida a la comunidad autónoma de Aragón. Las variables que nosotros mirábamos eran unas que iban un poco en la línea, por ejemplo, pasábamos una prueba de inteligencia porque lo que nosotros queríamos poner de relieve es que personas con inteligencia normal presentaban alteración del funcionamiento ejecutivo, precisamente porque comentaba antes, una persona que tenga una discapacidad intelectual parece lógico pensar que también como consecuencia pueda tener una alteración del funcionamiento ejecutivo, pero si una persona con una inteligencia normal también presenta algún tipo de alteración, es que eso es muy sintomático. Hay personas que piensan que, bueno, sí que correlacionan inteligencia y funcionamiento ejecutivo, pero algunos autores lo que consideran es que se solapan en algunos ámbitos, pero que en otros son independientes. Entonces nosotros iríamos a aquello que no es común. Estos son los instrumentos que utilizamos. Nos fallaba un poco las variables biológicas, porque veíamos que había un montón de variables que podían tener que ver en cuanto a número de repeticiones, en cuanto a nivel de proteína, en cuanto a estado de metilación, bueno, muchas. Pero claro, nosotros los diagnósticos que teníamos en Aragón en esa fecha, por protocolo consideraban que lo único que tenían que darnos es el diagnóstico de sano, portador de la premutación o afectado con metilación completa. No daban más información. Entonces, claro, nos fallaban esas variables. Si se hiciera este estudio, sería, ya que lo hacíamos, tendríamos que rentabilizarlo, intentar obtener más datos para que aquello se pudiera de alguna manera comparar. Bueno, aquí hablo del procedimiento y aquí estos son los resultados. Nos damos cuenta de que de las pruebas que yo había pasado para poder valorar el funcionamiento ejecutivo, por ejemplo que era de las tarjetas de Wisconsin, se veía que bueno, hay que conseguir una serie de categorías. Veíamos que el 76% no conseguían las 6 categorías y que presentaban una perseveración. La perseveración lo que quiere decir es que yo voy una y otra vez a actuar de la misma manera. O sea, yo estoy realizando una tarea, veo que lo que yo he hecho no es correcto porque me da un error, pero vuelvo una y otra vez allí. Entonces no tenían esa capacidad de cambiar un poco ese foco. El de la Torre de Hanoi, que era de planificación, bueno, hay un número de pasos para poder hacer esta tarea. Entonces nos damos cuenta de que había un 12% que ni siquiera habían conseguido hacerlo y un porcentaje muy elevado que necesitaban muchos más datos de los que eran necesarios para hacerlo. Bueno, yo cuando lo pasé, pues me resultaba un poco chocante. Y entonces ya se lo pasé a otra persona de mi instituto porque dijo, ostras, esto igual es que yo qué sé. Claro, cuando esa persona fue capaz de hacerlo en el número de pasos que había que hacerlo, digo, ostras, es que esto quiere decir algo.
Después pasé también el de Stroop, que medía un poco la interferencia y tal. Entonces, de alguna manera, hay un tipo de inhibición que es más motora y que sería con una serie de pruebas como el go no go, o que a lo mejor te dicen una cosa, por ejemplo, día, y tú tienes que decir noche, tal, o dar unos golpes, pero esta prueba de alguna manera lo que medía era esa parte atencional de la inhibición, ¿no? Que también hay. Luego también pasé otras pruebas para medir la memoria de trabajo y vi que el 71% estaba por debajo de la media. Yo creo que sí que había indicios de que de alguna manera había una disfunción ejecutiva, al menos en Aragón, no sé en el resto de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué aportaciones podría y qué beneficios podría aportar este estudio? Bueno, pues yo he puesto aquí algunos. Yo pienso que si finalmente pudiéramos hacerlo con una muestra suficientemente numerosa, que de alguna manera nos pudiera permitir llegar a conclusiones pues de alguna manera más fiables, si se comprobara la existencia de esa disfunción ejecutiva y se identificara ese patrón ejecutivo característico de puntos fuertes y puntos débiles, ¿qué podríamos conseguir? Bueno, pues yo de alguna manera he puesto a ver pues diagnósticos precoces lo antes posible y evaluaciones más precisas. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, claro, yo estoy viéndolo desde mi ámbito de educación, ¿no? Y yo digo, a ver, yo creo que la mayor parte de las personas con la premutación están sin diagnosticar, pero claro, a lo mejor una persona que los está viendo en su consulta, si lo que él está intentando valorar, que es el peso, un pediatra, el peso, la talla, a lo mejor son normales. Entonces a lo mejor hay que ir a algo que de alguna manera me permita identificar que hay algo que no está funcionando bien. Entonces yo creo que si se viera que había un perfil ejecutivo característico que llevara una disfunción ejecutiva, pues dirían, oye, porque claro, normalmente cuando se diagnostica a las personas con la premutación es porque en su familia alguien tiene algún tipo de alteración muy grave, estábamos hablando de la mutación completa o del fallo ovárico o de este trastorno que estábamos hablando y tal, de enfermedad neurodegenerativa, pero claro, la mayor parte con eso que estamos haciendo, como no los derivan, pues están sin diagnosticar. Entonces decimos, bueno, que lo está viendo una persona que está en su aula, que es una maestra de educación infantil y está viendo que hay algo que no funciona del todo, pues que lo derive. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que no salga nada? Pues bueno, más se perdió en Roma, digo yo, y así no estaríamos tanta gente sin diagnosticar. ¿Qué es lo que nos permitiría diagnosticarlos precozmente? Pues en principio romper la cadena de transmisión, porque las personas con la premutación primero estamos en una situación de riesgo porque podemos transmitir a nuestra descendencia esa alteración. Luego podemos estar sufriendo esas limitaciones funcionales de que ya hayan aparecido. Pues de alguna manera también podríamos paliar los síntomas, incluso prevenir la aparición de otros que pudieran llegar más tarde. Podríamos verlos venir. Y yo creo que con todo esto que yo he puesto, aparte de desarrollar y potenciar el funcionamiento ejecutivo, yo conseguiría pues, un desarrollo armónico e integral de la persona y mejorar su calidad de vida. Y que nosotros tuviéramos de alguna manera pues, una vida más satisfecha y más plena, no sé si me explico. Y con esto yo creo que doy por concluida mi exposición. Tenía alguna transparencia más, pero si no me parece que me alargo mucho en el tiempo. No sé si queréis. Me gustaría si queréis preguntarme. Comentas que lo hiciste en Aragón, ¿no? La gente se desplazó para hacer los cuestionarios y las pruebas. No, es que nosotros lo comentamos en la asociación y entonces, pues como estábamos todos unidos, quiero decir que yo pues quedaba con la gente y de todas maneras has visto la muestra era bastante heterogénea, había 17 personas, entre las que había hombres, mujeres de diferentes edades, había una persona con mosaicismo que
como lo teníamos allí, pues se lo pasamos también. Y luego lo que teníamos era un grupo de control que eran hermanos sanos de las personas con la premutación, porque considerábamos que era lo más, o sea, era una persona que compartía la mayor parte de esa dotación genética. Y, hombre, lógicamente la alteración del gen, y había vivido en el mismo ambiente, estaba en un nivel socioeconómico y cultural parecido, y entonces lo que intentamos fue, de alguna manera, pues parear bueno, claro, la muestra era incidental.